tardes. Comparto con ustedes una breve presentación de lo que ha sido el trabajo final del módulo de Antropología Urbana. Para el mismo seleccioné del material que se nos proporcionó en el módulo dos textos. José Luis Romero, con Latinoamérica, las ciudades y las ideas, específicamente los capítulos 2 y 3, que hablan del ciclo de las fundaciones y de las ciudades hidalgas de Indias. Y en el caso de Raymond Williams, El campo y la ciudad, me detuve específicamente en el primer capítulo, en donde define y un poco caracteriza este contraste entre campo y ciudad. Lo cierto es que cuando los estaba leyendo, inmediatamente me llevó a pensar en otros trabajos y otras investigaciones que había realizado sobre Córdoba, sobre la ciudad de Córdoba, esta que habitamos y que conocemos, y entonces me propuse de alguna manera ver en qué aspecto esos conceptos, esas definiciones y esas reflexiones que estos autores plantean para otras ciudades se podían dar o no en el caso de la fundación de la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Allí tienen en la presentación algunos de los interrogantes que un poco guiaron y me sirvieron para organizar y estructurar el ensayo, tales como en qué medida la ciudad de Córdoba se corresponde o no con lo que plantea Romero para otros espacios urbanos, si Córdoba era un ejemplo de ese modelo planificado y su concreción en la realidad responde a las funciones que se esperaba que cumpliera como sociedad urbana, o si aparecen elementos que se alejan de ese esquema típico. Algunas de las ideas que aparecen entonces en Romero y que utilicé para interconectarlas con la ciudad de Córdoba es esta idea de que se avanza en plena etapa de conquista y colonización con una fuerte idea de que era necesario concentrar el poder y que había que hacerlo en lugares mediante la fundación de ciudades y estableciendo posteriormente toda una red interconectada de ciudades, y que eso aseguraba avanzar sobre un concepto que utiliza Romero, que es el de vacío cultural. Es decir, hay población prehispánica, se encuentran los españoles con grupos, con pueblos originarios, pero ellos interpretan que pueden imponerse e instaurarles esta cultura europea en la región, y entonces un desconocimiento de que estos pueblos también tenían estilos de vida, tenían culturas, y sin embargo hay todo un interés por concentrar el poder y establecer una nueva Europa. Y que en el procedimiento de fundar ciudades lo que van a ir generando son sociedades urbanas, compactas, dependientes, católicas, homogéneas y militantes. Un poco la obra completa de Romero lo que hace es ir viendo esta evolución que han tenido las ciudades en el tiempo, en el devenir, y él considera que es un abordaje desde lo social y lo cultural, porque más allá de que se va pautando y se va arreglando, la realidad muchas veces supera ese esquema o ese proyecto, y entonces ahí viene esta tensión entre lo que se intenta que sea homogéneo y uniforme y desarrollos autónomos. Un poco esa fue la clave de lo que intenté ver en el caso de la ciudad de Córdoba. Hay una frase que me llamó la atención, que dice Romero, había en el fondo de esa concepción una teoría de la sociedad y la cultura, y una experiencia práctica que España tradujo en una política. Y que entonces cada ciudad que se fundaba, más allá de que después hay todo un cuadro de clasificación de las ciudades, debían cumplir con una función básica, que era asegurar el dominio de la zona, ser baluartes de la pureza racial y cultural del grupo colonizador y promover el desarrollo de la región. Después vendría esta distinción entre aquella ciudad-puerto, aquella ciudad orientada al tema de la minería, aquellas que son punto de enlace hacia otras regiones que sirven en esta articulación comercial, y que el procedimiento de fundar ciudad era un esquema que se reproducía más o menos en las mismas condiciones en las distintas regiones.
Se elegía un sitio determinado, se llevaba a cabo un acto fundacional, se iniciaba la vida urbana y se respondía al propósito transversal de un mundo cultural que había que instalar, basado en la mentalidad fundadora y sustentado a su vez en la expansión y en la certeza absoluta de una verdad cristiana incuestionable. Lo que hice es un poco esas nociones que había estado leyendo en Romero, ver en qué medida las podíamos encontrar en lo que fue la fundación de Córdoba y qué esquemas el que se siguió para tal caso. Eso me llevó a ver que hay una fuerte conexión entre lo que había sido en su momento el trazado de Lima, hacia 1535, que establece un poco el prototipo, que luego se debía replicar en otros escenarios, como ocurrió en Córdoba, que se trataba fundamentalmente de una plaza mayor equilátera, con el marco arquitectónico monumental en su perímetro y todas las funciones urbanas, ceremoniales y mercantiles combinadas sobre su propio espacio. La utilización de manzanas cuadradas se constituyó en un patrón urbano y un modelo de referencia para las fundaciones posteriores. Incluso hasta se intentó hacer toda una normativa, como son las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Se intentó hacer todo un esquema teórico que debía aplicarse en cada ciudad que se fundara. El acto mismo de la fundación era un acto político que tenía toda una simbología alrededor, que implicaba generar un documento, que es el acta fundacional, que Córdoba tiene, y que también lo utilicé un poco para ver si aparecía esto de los requisitos que tenía que cumplir el entorno, si se hacía con todas las personas que se supone participaban de ese acto fundacional, y en qué manera esto se aplica en Córdoba. Bueno, Córdoba tiene, como les decía, el acta fundacional, tiene esos elementos que permiten dar inicio a esta vida urbana. Las ordenanzas de Felipe en realidad ya estaban, pero no se llegan a aplicar al caso de Córdoba, y entonces allí empezamos a ver como algunos indicios de no es exactamente esto que aparece en la teoría. Se puede justificar porque seguramente las instrucciones no llegaron a tiempo, a pesar de haber pasado ya 4 años. De esta manera se le dio al trazado un espacio rectangular con la Plaza Mayor en el centro, cuadrada y no rectangular. A su vez hay que reconocer que la fundación que lleva a cabo Jerónimo Luis de Cabrera, que había sido nombrado por el virrey Francisco de Toledo como gobernador del Tucumán, tenía el encargo de explorar el Valle de Salta para asegurar el comercio y las comunicaciones en la región. Pero él prefirió seguir y avanzar hacia el sur y recorrió las sierras hasta que en junio de 1573 decidió levantar un fuerte que sería finalmente el origen de la ciudad de Córdoba. Y los primeros tiempos no fueron fáciles. De hecho, de ese primer fuerte después la ciudad se traslada hacia otra zona, quedando allí, inclusive hasta el día de hoy se puede visitar el sitio original en donde se había decidido emplazarla y que después hubo que modificarlo. Entonces uno empieza a ver, cuando elige una ciudad concreta, la forma en la que las personas van adecuando a la región, a la geografía. Entonces hay una fuerte tensión y hay un desarrollo que es propio de Córdoba. Tiene algunos elementos comunes, pero también tiene estas particularidades. Hay un traslado del sitio original, hay una decisión de Jerónimo Luis de Cabrera que va más allá de lo que se le había establecido y que incluso fue lo que implicó su muerte. Es decir, el haber desconocido lo que era la decisión real terminó de alguna manera en que fuera apresado en un injusto proceso, que se lo condenó a muerte y fue ejecutado por medio del garrote. Entonces hay ciertas particularidades que tiene Córdoba para ofrecer. En el caso del texto de Williams, él sostiene como que el campo, esta polaridad entre campo y ciudad, es porque hay dos estilos de vida diferentes. En uno, en el campo, está conectado con lo natural, con la paz, con la quietud, y la ciudad es como más asociada al ruido, a la vida mundana, a la ambición.
pero él también rescata algo que lo hace Romero en el abordaje de las ciudades, y es que la historia real suele mostrar matices. Entonces intentaba ver cuáles son los matices que me ofrece Córdoba entre lo urbano y lo rural, y qué pasaba con este contraste en la época colonial. Y allí lo que pude ver finalmente es que la ciudad era vinculada a la campaña, no se habla del campo, sino que es Córdoba y su jurisdicción y después la zona de la campaña, y el espacio relevante es la ciudad, pero sus alrededores también tienen una función, y está lo que los historiadores conocían como la frontera interna. Es decir, hay que estar mirando cuáles son los vínculos entre la ciudad y la campaña, y había yo investigado en algunos expedientes judiciales que, bueno, muestran un poco el delito en la época colonial, y allí aparece fuertemente este contraste. En la campaña o en el monte no hay tanta tranquilidad, sino que se vive con inseguridad. ¿Por qué? Porque es un lugar al que no llega esta concentración de poder, es decir, no se está bajo la mirada de la cruz y de la espada. Y entonces hay muchos delincuentes que se acercan a la ciudad, delinquen y se esconden en el monte. Entonces la campaña muchas veces definida en virtud de estas personas que son ociosas, que son vagabundos, que están perdidos, que no se los conoce, que no tienen vecindad ni comunicación para que alguien los ayude en las necesidades. Entonces hay una distinción entre una campaña que aparece como la contracara de la ciudad, en donde hombres y mujeres caen con mayor frecuencia en liviandades, dicen los expedientes judiciales. Es un espacio rural amplio, muy extenso, en donde el control social, este control político, no se logra en los términos que quiere la metrópoli. Y por el contrario, la ciudad es ese lugar donde reina la paz, el orden, puesto que es el espacio de asentamiento de los vecinos. Se conocen entre ellos, no son personas que delinquen, sino que ocupan los espacios públicos, se los puede ver en el templo, se los puede ver en la plaza. Entonces era interesante cómo la noción de campo que me ofrecía Williams en el caso de la época colonial tiene otros agregados y otras particularidades. Y por último, allí seleccioné 3 ideas que formaron parte de la reflexión final, y como imágenes puse el trazado de ese fuerte original de la Fundación de Córdoba y lo que es el primer plano, en donde están todos estos elementos y esta cuadrícula que se intenta respetar. Las ideas que me quedaron es que detrás de cada fundación se pueden hallar elementos comunes, efectivamente homogéneos, mediante los cuales es factible trazar un recorrido semejante, y Córdoba los tiene, pero el proceso formal también se enfrenta a ciudades reales, a las que efectivamente se erigieron en un escenario concreto, con sus posibilidades y limitaciones. Y por último, queda claro que en esta ciudad se evidenció ese juego entre un desarrollo autónomo y heterónomo, con aspectos comunes a otras ciudades, pero también con particularidades y procesos propios que fueron configurando la fisonomía de esta ciudad y los múltiples estilos de vida de su población. Muchas gracias.